La Cámara de Diputados se dirigirá a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en defensa del comercio y del algodón peruano. A pedido El Panamericano se emitió por primera vez un 16 de octubre de 1959. Raúl Ferro Colton fue su primer narrador. Humberto Martínez Morosini le tomaría la posta, para luego integrarse Ernesto García Calderón, Alfonso Tealdo, Julio Extremadoiro y quien les habla, entre otros. Pues nos encontramos aquí nuevamente a la altura del kilómetro 14 de la carretera a Canta. Todo esto que ustedes pueden observar detrás de quienes habla es parte de la barriada de Año Nuevo. 24 horas. Apareció en sus pantallas en mayo de 1973. Pepe Ludwig, Pepe Sagar, Manny Rey, Amanda Barral, Concho Chancanaquí, Alfonso Tealdo y Hugo Neira fueron sus primeras figuras. En poco tiempo se convirtió en el programa noticioso de mayor preferencia del público. Buenos días, Perú. El servicio noticioso de las mañanas se empezó a emitir en 1981. Frente a él estuvieron en el tiempo Alfonso Tealdo, César Hildebrand, Zenaida Solís, Roxana Canedo, Manny Rey, José Mariño y Jorge Coco Beleván. Los deportes con Emilio Laferranderí, El Beco, y los aeróbicos de Analí Cabrera. Pulso. Alfonso Tealdo primero, con César Hildebrand y Guido Lombardi después, marcaría la pauta de la entrevista política en televisión. Panorama nació en 1982, programa de reportajes y entrevistas. Buenas noches, amigos. Les habla Guido Lombardi para presentarles Panorama. Originalmente conducido por Guido Lombardi, que cedería luego la posta a Roxana Canedo. Susana Alcántara fue también una de sus presentadoras. En los 90, Panamericana Televisión abrió las puertas a la información los fines de semana con 2 entregas, 24 horas, edición sabatina, y 24 horas, edición dominical. Todos estos programas informativos fueron los encargados de transmitir al Perú y al mundo las noticias de trascendencia en su época. El triunfo de la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro en 1959. La tragedia en el Estadio Nacional en 1964, que cobró la vida de más de 300 personas. La elección de la piurana Madeleine Harton en Londres como Miss Mundo 1967. El golpe militar de Juan Velasco Alvarado en 1968. La llegada del hombre a la luna en 1969. Desde la luna, minuto a minuto. Ese mismo año, el empate 2-2 entre las selecciones de Perú y Argentina, que dejó los albicelestes fuera del Mundial México 70. En 1970, el terremoto de 7,8 grados que devastó Ancash y originó la desaparición de más de 5.000 personas. La muerte de la morena de oro del Perú, la inmortal Lucha Reyes, en 1973. También en ese año, en Chile, el golpe militar de Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende. En 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, dimite tras el escándalo Watergate. En 1976, muere el líder de la Revolución China, Mao Zedong. En 1977, mueren 2 grandes del arte, el rey del rock and roll, Elvis Presley, y posteriormente el ícono del cine mudo, Charles Chaplin. Harold Wojtyla, en 1978, es proclamado Papa como Juan Pablo II. En 1979, la Asamblea Constituyente aprueba el texto de la nueva Constitución.
Poco después muere Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1980, Fernando Belaúnde juramenta como presidente de la República y como primera acción devuelve los medios de información expropiados a sus propietarios. Ese mismo año muere otro genio de la música, John Lennon. En 1982, Perú participa en el Mundial de España y es eliminado en primera fase. El fenómeno de El Niño en 1983 provoca millonarias pérdidas en el norte peruano. El mismo año, 8 periodistas son asesinados en las alturas de Ayacucho, Uchurajay. En 1984, peligrosos delincuentes se amotinan en el penal El Sexto. También en el 84, Francisco Boza gana la medalla de plata en tiro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Alan García es investido presidente de la República en 1985. Meses después, Juan Pablo II visita nuestro país. 1986 fue un año trágico. Un accidente en Chernóbil, Unión Soviética, causa una catástrofe nuclear. Explosión el transbordador espacial Challenger. Y mueren terroristas amotinados en la isla de Frontón. En 1987, Alan García anuncia la estatización del sistema bancario. A finales de ese año, el equipo titular de Alianza Lima muere en un accidente aéreo. En 1988, Mikhail Gorbachev es elegido jefe de Estado de la Unión Soviética. En 1989, el muro de Berlín, que dividía las dos Alemanias, es derribado. El debate presidencial entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori es transmitido a todo el Perú. Poco después, Fujimori es electo presidente de la República. En 1991, una epidemia de cólera se extiende por las costas peruanas. El mismo año, el Grupo Colina perpetra la matanza de Barrios Altos. En 1992, la banda terrorista Sendero Luminoso asesina a la dirigente popular de Villa El Salvador, María Elena Moyano. El mismo año, senderistas explosionan un coche bomba en Canal 2. En septiembre de ese año, el cabecilla de ese grupo asesino, Abimael Guzmán, es capturado. En 1993 muere el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas. La hermosa Dalina de Nubeluz, Mónica Santamaría, decide acabar con su vida en 1994. Ese mismo año muere Chacalón, el faraón de la cumbia. En 1996, terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru asaltan la residencia del embajador de Japón y toman de rehenes a 700 personas. En 1997, la legación diplomática es recuperada y los rehenes liberados sanos y a salvo en la operación militar Chavín de Guanta. Tanto la toma como la liberación fueron transmitidas al mundo por la señal de Panamericana, a la que se colgaron las grandes cadenas como CNN, la BBC de Londres y otras de América Latina, en una cobertura tanto inédita como ininterrumpida durante 60 horas.